¿Has experimentado alguna vez esa sensación de calor que recorre tu ser de forma inexplicable? Ese instante en el que una sola mirada tiene el poder de transformar por completo tu realidad. Jamás imaginé que algo así pudiera ocurrirme. Y menos aún con esa persona. Una noche común y corriente. Aunque con ciertos matices. Recién mi esposo partió hacia un extenso viaje al extranjero, dejándome a solas con su sobrino Víctor. Con una sonrisa enigmática y llena de confianza. Parecía tener un aura encantadora y misteriosa. Sin embargo, lo que pensaba que sería una convivencia sencilla se convirtió en algo vedado, desenfrenado y sumamente seductor. En ocasiones, la frontera entre lo correcto y lo incorrecto se desdibuja, cuando los anhelos prevalecen sobre la lógica. Lo sucedido en ese lugar transformó mi existencia de manera permanente. Hoy voy a decirlo todo directamente. Sin vueltas. Prepárense para sujetarse los cinturones, ya que lo que estoy a punto de revelar podría dejarte sin habla. Desde siempre, mi esposo Thierry se ha caracterizado por su gran ambición. Al recibir la posibilidad de realizar un programa académico en el extranjero por un lapso de 2 meses, no titubeó en aceptarla. Es una excelente ocasión para nosotros. Mi amor. Con ilusión. Me comentó que regresaría con ideas frescas para lo que nos depara el futuro. Sin embargo, era consciente de la verdadera implicación: 2 meses de estar sola. 2 meses sin él en una casa que ya parecía demasiado grande. No obstante, antes de partir, había ideado una forma de asistirme en la superación de la sensación de vacío. Víctor, el hijo de su hermana, vendría a quedarse en mi casa. A los 22 años. Se encontraba concentrado en su trabajo de investigación y buscaba un sitio apacible donde poder estudiar. Thierry me garantizó que es una persona seria y respetuosa, lo comprobarás. En ese instante, no percibí ninguna dificultad. Al ver a Víctor llegar con su maleta, me di cuenta de que lo observaba más de lo adecuado. De estatura elevada, con una complexión atlética y una actitud relajada, con una mirada penetrante que parecía traspasarte. El tono profundo y suave de su voz casi me hizo temblar al saludarme. Expresó su gratitud por la bienvenida recibida, destacando lo significativo que era para él, mientras mostraba una sonrisa cálida y acogedora. Durante los primeros días, todo transcurrió sin contratiempos. Víctor solía estar dentro de su cuarto la mayor parte del día, rodeado de libros y su ordenador. Sin embargo, durante las noches compartíamos la cena. En ese instante comencé a percatarme de pequeñas sutilezas. La manera en que se reía. Su forma despreocupada de jugar con su pelo o esos rápidos vistazos que de vez en cuando me lanzaba. Durante la noche, mientras nos encontrábamos en el sofá disfrutando de una película, todo dio un giro inesperado. No estoy seguro si fue la selección del film, una comedia romántica, o el hecho de que estábamos muy cerca uno del otro. Pero algo en el ambiente cambió. Se percibía una leve tensión en el ambiente, con intercambios de miradas evasivas y silencios cargados de significados no expresados. Sus chistes me hicieron reír más de lo habitual. Y sin querer, al entregarle un vaso de agua, rozamos nuestras manos. Me di cuenta de que mi risa era más intensa de lo común, a pesar de ser consciente del riesgo que implicaba. Una parte de mí hallaba emoción en esa situación. Por otro lado, mostraba cierta indecisión. Casi ansioso. A pesar de eso, permanecía cerca. Esa noche, al irme a la cama, mi mente estaba totalmente desordenada. ¿En qué actividad se encontraba? ¿Por qué se entretenía con las llamas? Sin embargo, en el fondo, la respuesta ya era familiar para mí. En esa residencia deshabitada, la presencia cercana de ese caballero había transformado lo vedado en una seducción imposible de resistir. A medida que transcurrían los días, la tensión aumentaba con cada instante compartido con Víctor. No podía seguir evadiendo sus emociones. Al principio creí que se trataba únicamente de un breve instante de vulnerabilidad. Una distracción temporal, sin embargo. Pronto me percaté de que se trataba de algo considerablemente más profundo.
La atracción entre nosotros era evidente, se sentía en el ambiente. Cada vez que se encontraban sus miradas o se dibujaba una sonrisa, avivaba la llama interna que luchaba por dominar. Al final de la semana, Víctor y yo nos encontramos en el salón después de cenar, conversando sobre diversos temas de manera relajada. Sin percatarme, terminé sentándome un poco más cerca de él. Resultaba curioso que, al hablar, cada palabra pareciera cargada de importancia, mientras que cada movimiento adquiría mayor significado. En un instante, se inclinó suavemente hacia adelante para hablarme acerca de un trabajo académico. Y en ese preciso momento, nuestras piernas se tocaron. El mero roce de ese contacto insignificante me causó una sensación eléctrica. Experimenté cómo mis mejillas adquirían un tono rojizo y mi pulso se aceleraba. Apartó la vista, pero él mantuvo la suya fija en ella. Su penetrante mirada se clavó en la mía, capturándome por completo. Con una voz suave y casi preocupada, me cuestionó: ¿te encuentras bien? Como si hubiese percibido la transformación en mi comportamiento. Acepté con una sonrisa ansiosa, aunque era consciente de que algo había sido modificado. No se trataba únicamente de una actividad inocente o de una mera interacción casual. Cada instante compartido avivaba un anhelo imposible de eludir. Durante el próximo fin de semana, en ausencia de compañía en el hogar, el ambiente se tornó aún más cargado. Con Cherry fuera, no había necesidad de seguir actuando. Nos encontramos de nuevo en la sala. La sensación de proximidad estaba presente de nuevo. Pero en esta ocasión no deseaba escapar. Sentía una fuerza interna que me incitaba a tomar acción, a traspasar ese límite sutil que separa la tentación de lo vedado. Le propuse acompañarme a ver una película. En el monitor, las secuencias amorosas lucían increíblemente auténticas. Los besos y las muestras de cariño de los personajes provocaban en mí un anhelo que no podía controlar. Trataba de enfocarme en la trama, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que sus dedos rozaban el mando a distancia o nuestras manos se encontraban por casualidad, mi mente se desequilibraba. Tenía la certeza de que algo ocurriría. En ese instante, su mirada hacia mí había cambiado, como si aguardara ansiosamente el momento que se avecinaba. En la tranquilidad del hogar, esa noche todo se esclareció. Aquella aspiración que en un principio parecía una idea descabellada se había transformado en un requerimiento imprescindible. No le quedaba opción de dar marcha atrás. Él, con sus pausas cargadas de significado, parecía aguardar a que fuera yo quien tomara la iniciativa. Decidirme apenas me llevó unos instantes, sin embargo. Esos instantes se convirtieron en los más extensos que he experimentado. Ese instante crucial, el cual transformaría por completo la situación, estaba a punto de llegar. A pesar de todo, daba la sensación de que la totalidad del planeta se había congelado a nuestro alrededor. En la habitación, solo estábamos nosotros dos, sintiendo una fuerte tensión entre nosotros. Un anhelo silencioso que aumentaba con el paso de los minutos. Víctor me dirigió una mirada penetrante. Una mirada que revelaba sus pensamientos. Una mirada que ya no mostraba neutralidad alguna. En su mirada ya no quedaba rastro de incertidumbre. En mis cosas, tampoco estaban presentes. Con cada inhalación y cada gesto, la separación entre nosotros se desvanecía. En un ambiente denso, el tiempo parecía detenerse con cada instante que pasaba. Expresó con una voz suave y áspera: «¿Tienes algo especial?». A medida que se aproximaba lentamente. No tenía certeza si se trataba de una confesión, una afirmación o simplemente el comienzo de algo más arriesgado. Sin embargo, lo que tenía claro era que su forma de hablar me provocaba un escalofrío en la espalda. Observé sus ojos, sin poder contestar de inmediato, sin poder articular una idea coherente. Solo podía pensar en la intensa necesidad de tenerlo a mi lado en todo momento, sin la posibilidad de estar sin él nunca más. Después se incorporó con calma, como si hubiera planeado cada gesto, y se acomodó a mi lado en el sofá. Rozó suavemente mi brazo. Un acto discreto pero lleno de simbolismos.
Experimenté un escalofrío. Pero en esta ocasión no retrocedí. Por el contrario. Me dejé llevar por esa emoción. Por ese fuego que aumentaba dentro de mí. Una combinación de timidez, anhelo y entusiasmo. Noté cómo me observaba fijamente los labios. En un breve momento. El tiempo dio la sensación de congelarse. Después, con un gesto suave, se inclinó hacia mí y sus labios se encontraron con los míos. El beso fue delicado, casi reservado. Pero llevaba consigo un compromiso que era imposible pasar por alto. Ese beso marcó un antes y un después. Capaz de borrar por completo todo lo que había experimentado hasta entonces. Quedé absorto en esa dulce sensación, sin prestar atención al entorno que nos rodeaba. Sus brazos rodeaban mi cuerpo y el dulce sabor de sus besos era lo único presente. En penumbra se encontraba la habitación, apenas recibiendo algo de luz del salón que era tenue. Aunque en silencio. Nuestras acciones revelaban lo que no decíamos. No se podía retroceder, no quedaban interrogantes. La situación que existía entre nosotros era imposible de pasar por alto. Ambos estábamos inmersos en una emocionante experiencia. Un remolino de sentimientos y percepciones prohibidas. Yo estaba bajo su dominio, su mirada intensa me incitaba a entregarme por completo. No dejaba de mirarme fijamente. Como si tuviera total certeza de mis deseos y expectativas. En ese momento de exquisita enajenación. Ya no podía contenerme. Perdí por completo el sentido de mi ubicación y de mi identidad. Una marea de sentimientos me envolvía por completo. Abrumándome. Con su intensidad. Ya no hay mundo exterior. Sus manos recorrían mi piel con delicadeza. Conduciéndome sin necesidad de palabras. Como si supieran cada parte de mi ser. Cada anhelo secreto que nunca me había atrevido a revelar. Inclinándose una vez más hacia mí. Sus labios acariciaron suavemente mi oreja. ¿Prefieres que haga una pausa? La voz que tenía era un murmullo profundo. Lleno de compromisos. Sin embargo, en sus expresiones se escondía una interrogante sin palabras. Un reto al que no podía dar la espalda. No estaba seguro de si prefería que la situación se calmara o si deseaba expresarlo todo. Darlo todo por completo. Me encontraba desorientada en medio de un remolino de emociones. Sin poder razonar. Simplemente dejándome llevar por esa corriente imparable. Contesté con un suspiro. Sintiendo como mi corazón latía aceleradamente. No, mi intención no era que parara. Al contrario. Mi deseo era mayor. Siempre en aumento. Así que me volví un poco hacia él. Mis manos tratando de acercarlo más. Atrayéndolo hacia mí. Como si mi cuerpo estuviera tomando las riendas. Como si mi voluntad se hubiera desvanecido en ese océano de pasión. Respondió con una sonrisa. Un gesto casi malicioso. Como si estuviera al tanto de mis pensamientos en ese momento. Las manos recorrieron mi melena. Enredándola con ternura. Forzándome a sostener su mirada fija. No quedaba margen para la incertidumbre. Ni cabida para las indecisiones. Solo estábamos nosotros dos. En ese instante congelado. Ajeno al transcurrir del tiempo. No me quedaba más opción que aceptar lo que estaba destinado. Seguir su liderazgo y sumergirme en la profundidad de nuestra conexión. Nuevamente. Sus labios se encontraron con los míos. Esta vez con mayor determinación y apremio. El beso adquirió mayor profundidad y pasión. Como si cada gesto intentara dejar una huella. Establecer un punto de inflexión. Convertida en una mera observadora de tal descontrol. Sin poder oponer resistencia ni dar marcha atrás. Su respiración se entrelazaba con la mía. Mientras su cuerpo irradiaba calor que me envolvía por completo. Despertando en mí un intenso anhelo. La falta de control era total, lo curioso era que eso me generaba satisfacción. En este exacto momento. La habitación y el mundo entero parecían converger en una sola entidad. En esta danza en silencio. Finalmente me di cuenta de que todo lo que pensaba saber hasta ahora era falso. Con suavidad me hizo recostar. Acostándose sobre mí. Con sus brazos todavía abrazándome.
La luz que emanaba de sus ojos era tan intensa que resultaba imposible no notarla. Estaba consciente de que este instante transformaría todo lo que había experimentado hasta entonces. Y me encontraba preparada para recibirlo. Los remordimientos ya no tenían cabida. Los segundos se extendían sin fin y, a pesar de ello, nos empujaban inexorablemente hacia un destino incierto. Con su cuerpo pegado al mío. Cada movimiento resaltaba la unión intensa que compartíamos. Una fusión que nos envolvía por completo. Todo lo que conocíamos como mundo exterior. Las normas establecidas y los límites físicos. Habían desvanecido por completo. Solo estábamos los dos. Envueltos en este abrazo en el que cada aliento, cada estremecimiento, parecía intensificar lo que ya era inevitable. Mientras sus manos exploraban mi ser con ternura profunda. Se percibía una prisa en sus movimientos. Como si el reloj estuviera en su contra. Como si fuera imperativo que este instante se materializara antes de que el cosmos nos llamara de vuelta. Analizaba detenidamente mis respuestas. Intentando descifrar cada señal de mis emociones. Y cada mirada que me lanzaba me sumergía aún más en este torbellino de pasión. Decidí seguir el impulso del momento. La delicadeza de su contacto contrastaba con la intensidad que me perturbaba. Evocando la dualidad de ser tanto dominadores como prisioneros de nuestra pasión en este mundo real. Un anhelo que resultaba imposible de resistir. Que se había adueñado de mí de repente. Eres de una belleza excepcional, susurró junto a mi piel con una voz áspera. Rebosante de anhelo y fervor. Las palabras que pronunció me atraparon como una canción envolvente. Y no pude oponer resistencia. No quedaba espacio para cuestionamientos. Anhelaba su presencia en este instante único. Donde nada más importaba. Donde el mundo desaparecía a nuestro alrededor. Se acercó suavemente. Volviendo a posar su mirada en mí. Con sus ojos brillando con una pasión desconocida hasta entonces. Expresó, estás enloqueciéndome, antes de inclinarse para darme otro beso. Con mayor profundidad y pasión que nunca. El beso. Inicialmente discreto. Se había transformado en un remolino de emociones que me invadían por completo. Que me tenían bajo su control. En ese momento de unión física. Experimenté como mi espíritu se desvanecía. Entregado a esta agradable insensatez. A esta sensación vertiginosa que eliminaba todo lo que existía previamente. Cada roce. Cada expresión. Cada acción lo acercaba gradualmente a mí. Pero, al mismo tiempo, cada instante a su lado solo servía para aumentar la distancia entre lo que existía y lo que estaba por venir. El tiempo se encontraba inmóvil. Sin ninguna guía a la vista. Perdí la noción del tiempo en esa postura. Sumergido en la fuerza de ese instante, la emoción reprimida me mantenía en una expectativa febril. A la vez llena de entusiasmo y miedo. Cada instante combinaba sensaciones de disfrute y temor. Anhelos e incertidumbre. Sus gestos tenían un gran impacto en mí. Al igual que sus elecciones. Cada vez que nos besábamos. Surgía una nueva promesa. Y al acariciarnos descubríamos algo nuevo. Al escuchar su susurro. Comprendí que ya no había vuelta atrás. Que todo se había completado y que nada sería igual. La tormenta nos tenía acorralados sin posibilidad de retroceder. La falta de dominio era evidente. Pero la sensación de perder el control me invadía de forma peculiar. Casi reconfortante. Cada vez que él realizaba un gesto. Cuando su cuerpo se movía junto al mío. Me alejaba un poco más de la realidad exterior y de todo lo que me resultaba familiar. El ambiente estaba denso. Impregnado de una tensión casi tangible. Y percibía cada pulsación de mi corazón resonar como un repique. Indicándome que nos encontrábamos en el límite de lo vedado. Al borde de un abismo cuya profundidad era un misterio. Volvió a mirarme fijamente. Con una intensidad que parecía querer escudriñarme. Averiguar cuál era mi límite. La densidad del silencio entre nosotros ya no requería de palabras para comunicarnos. Nuestra conexión era tan profunda que bastaba un suspiro o un gesto para comprendernos mutuamente. Nuestros cuerpos se encontraban en total armonía. Como si hubiéramos estado destinados a encontrarnos en este momento exacto después de tanto tiempo. ¿Eres consciente de que estás bajo mi control?
expresó con serenidad en su tono, aunque con un profundo trasfondo. Ya me lo imaginaba. Era consciente de que no tenía la posibilidad de retroceder, ya que me encontraba completamente sumergida en esta vorágine que nos rodeaba. Cada vez que hablaba, sentía como mi confianza se debilitaba, poniendo en tela de juicio todo lo que pensaba conocer acerca de mí misma. No contesté de forma inmediata. ¿Cuál sería la razón para llevar a cabo esa acción? Tenía la certeza de que esta experiencia, este gesto de cariño, esta velada no transcurrirían sin dejar una marca profunda. En ese instante detenido, solo existía él. Esa necesidad apremiante y esa promesa velada de un deleite prohibido. De una pasión avasalladora. Se inclinó una vez más. Pero esta vez de forma pausada. Con un brillo travieso en sus ojos. Las manos de él exploraron mis brazos con suaves caricias, acariciando mi piel de forma delicada, provocando una sensación intensa que se iniciaba en mis dedos y se propagaba por todo mi ser. Mientras me acariciaba, me miraba detenidamente, como si estuviera verificando si lo frenaría, si establecería alguna restricción. En medio de ese silencio lleno de anhelo, no opuse ninguna objeción. En este momento exacto, mi cuerpo, mis movimientos y mis respiraciones coincidían, indicando que me había sumergido en la situación y ya no deseaba hallar la ruta de vuelta. Toda incertidumbre y titubeo se habían esfumado, llevados por la vorágine de pasión y deleite que me envolvía por completo. Me incliné hacia él, anhelando una vez más sus labios. Un deseo irresistible de percibir su calor en contraste con el mío. De experimentar esa delicia de la que ya éramos prisioneros. Recibí un beso cargado de prisa. Como si cada momento fuera crucial. Como si cada segundo a su lado grabara en mi ser una huella imposible de borrar. Sin embargo, en mi interior, una pequeña sensación de inquietud seguía presente. ¿Podría haber repercusiones de lo que sucedía entre nosotros? ¿De esta pasión desenfrenada y este magnetismo irresistible que compartimos? Quizás me encontraba sumergido en algo que se escapaba de mi control. ¿En algo que transformaría mi existencia de manera irreversible? Era consciente de que ya no había forma de retroceder. Sin embargo, era una elección que había hecho. Una decisión de la cual no podía arrepentirse. Ni él ni yo sabíamos lo que esto provocaría. Nos encontrábamos completamente inmersos en ese instante. En medio de una vorágine de sentimientos intensos que lo abarcaban todo. Sin permitir la calma. Sin permitir el temor. La atmósfera se densificaba a nuestro alrededor, cada vez que respirábamos o nos movíamos. Surgía una promesa que resultaba imposible de eludir. Sin embargo, conforme la intensidad aumentaba, una incierta pregunta se colaba en mis pensamientos. La satisfacción que experimentaba. El abrazo cálido que me brindaba. La pasión de sus besos. Todo parecía surrealista. Como un sueño del que no deseaba despertar. No obstante, una incógnita seguía presente. ¿Cuál sería nuestra situación tras esta noche? Antes de poder contenerlas, las palabras se me escaparon. Posteriormente, murmuré con un leve atisbo de miedo en mis palabras. Observé su reacción, anhelando que captara mi mensaje. Que no estaba en busca de soluciones, sino de una validación de que lo que sucedía entre nosotros no era fruto de la casualidad, sino de un instante de vulnerabilidad transitoria. Ya no había vuelta atrás y me urgía conocer nuestra dirección. Víctor, mi sobrino, me observó fijamente. Sin embargo, en esta ocasión, sus ojos no reflejaban anhelo, mostraban algo más sombrío. Más meditativo en su expresión. Erguido poco a poco. Contestó con una sonrisa que denotaba un toque de sarcasmo. Utilizando un tono de voz más profundo que en ocasiones anteriores. ¿Qué sucede a continuación? Una vez que se toma esa decisión, no se puede retroceder. Lo que ocurre entre nosotros, entre tú y yo, transformará no solo nuestra conexión, sino también otros aspectos significativos. Pronto descubrirá Cherry, tu marido. Ya percibe que algo no marcha como debería.
Puedes confiar en que él es consciente de que las circunstancias han experimentado un giro. Se detuvo por un momento para analizar cómo respondía. Tú tienes pleno conocimiento de eso. No es así. Ahora Cherry comparte tu corazón con otros hombres. Las palabras que dijo se quedaron grabadas en mi mente. Cada una calando más hondo de lo que hubiera previsto. De repente, la magnitud de nuestras acciones anteriores me impactó. Terry, mi marido con quien había compartido tantos momentos, se encontraba distante en la ciudad, inmerso en sus responsabilidades laborales. Sin embargo, no se le podía considerar como una persona sin inteligencia. La separación era evidente, los momentos de silencio y las miradas esquivas no pasaban desapercibidos. Y en ese momento la situación se tornaba aún más difícil. Me resistía a la tentación de dar marcha atrás. De eliminarlo todo. De volver atrás en el tiempo. Aunque tenía la certeza interna de que la situación ya no tenía solución. ¿Podrías explicar el significado de tus palabras? Interrogué con un tono de voz inseguro. Casi implorante. A pesar de ser consciente de que no tendría ningún efecto. Víctor se aproximó. Su mirada penetrándome. No me considero un niño y tú estás al tanto de que ya no soy la persona que piensas. Conozco mis deseos y tú eres lo que deseo. Sin embargo, todas estas ventajas conllevan un costo. Terry, tu marido, se enterará de la verdad y no la asumirá. No podrá sobrevivir con eso. Igualmente. Yo no. Sus palabras me dejaron estático. Estaba consciente de que estaba en lo correcto. A pesar de su ausencia. Terry no carecía de visión. Algunas situaciones no podían mantenerse en secreto eternamente. Y nuestra confidencia sería revelada en algún momento. La incógnita no residía en si Cherry lo encontraría, sino en el momento y la forma en que respondería. Víctor inhaló profundamente. Como si estuviera a punto de expresar algo de gran importancia. Solo es cuestión de esperar un poco más. Una vez que se revele todo, deberás elegir tus próximos pasos. Dado que no se podrá dar marcha atrás. Esto afectará a más personas además de nosotros. Deberás afrontar las ramificaciones de tus acciones. Con los ojos cerrados. Me encontraba inmersa en un océano de pensamientos opuestos. En mi interior se entrelazaban el anhelo, el remordimiento y el temor. Mi corazón palpitaba con mayor intensidad. No por disfrute, sino por preocupación. Terry tendría conocimiento completo. No encontrábamos la forma de prepararlo de esa manera. Estaba a punto de producirse un cambio significativo. Y la relación que mantenía con Víctor ya no podría mantenerse en secreto. Interrogué en voz baja. Apenas perceptible, ¿y tú? Víctor. ¿Te sientes preparado para afrontar cualquier desafío que se presente? Acabar con todo lo que hemos edificado. ¿Arruinar mi existencia y la tuya? Su mirada se posó en mí durante un tiempo prolongado antes de contestar. Después, se inclinó suavemente hacia mí y tomó mis manos con un gesto inesperadamente delicado. Realizo mis acciones por deseo propio. Y también lo deseas. Sin embargo, es importante comprender que esto marca el inicio y que nos enfrentaremos solos a las repercusiones. Al ponerse de pie, lo observé detenidamente. Sabiendo que a partir de ese momento, todo cambiaría en mi existencia. Terry. Víctor y yo veríamos como todo lo que habíamos conocido se desmoronaba. Dejándonos solo una opción, enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. De esta manera. La narración concluye, no obstante. Los efectos de las decisiones de nuestros protagonistas apenas empiezan a manifestarse. Ahora. Cada persona tiene el control de su propio destino. Y ustedes, apreciados espectadores, deben considerar las elecciones que hubieran hecho en esa situación. En esta vorágine imparable se entrelazan los misterios, las deslealtades y las pasiones ocultas. Cuando la verdad salga a la luz, ¿cuál será el desenlace de los acontecimientos? Esa interrogante permanecerá sin respuesta, a la espera de ser resuelta en un tiempo que aún está por venir. Si han quedado atrapados por esta narración, si les ha llevado a reflexionar, si ha provocado emociones en su interior,
Les animamos a suscribirse a nuestro canal. Siempre hallarán narraciones apasionantes, tramas emocionantes y sorpresas inesperadas en este lugar. Formen parte de nuestra comunidad y sean los pioneros en explorar nuestras futuras narrativas cargadas de intriga y enigma.